Hola, mi nombre es Paulo Alves y en esta jornada sobre bases de datos, ahora vamos a hablar sobre un tema que está muy en auge, que es la inteligencia artificial y la relación de la inteligencia artificial con las bases de datos, ¿verdad? En este contexto tenemos la cuestión de los vectores. Y Rodrigo, en este contexto de vectores, ¿qué servicios tiene Oracle que se pueden utilizar? Además de esos otros bancos que comúnmente tenemos distribuidos en otros proveedores, por así decirlo. ¿Qué tiene Oracle también que podamos utilizar en este tema de vectores? Bueno, los vectores están totalmente relacionados con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y lo que hizo Oracle en esta línea de banco de datos convergente, que es que el banco de datos Oracle pueda manejar cualquier tipo de carga de trabajo, es nada más y nada menos que ahora el banco de datos Oracle también acepta la manipulación de vectores para posibilitar que una persona, que algún usuario pueda, por ejemplo, entrenar modelos grandes, o en fin, realizar cualquier otra operación vectorial en una base de datos Oracle, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en cómo Oracle aborda los vectores y cómo funciona esto, vamos a hacer una demostración de ello. Quisiera explicar un poco la relación entre los vectores y la inteligencia artificial. Así que vamos allá, para eso separé algunas diapositivas, voy a compartir aquí mi pantalla y primero explicar, ¿vale? ¿Qué son los vectores, verdad? Mucha gente pregunta, todo el mundo habla de vector, vector, vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un objeto que sirve para representar una distancia y una dirección. De forma simple y básica es eso, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo un vector, lo representamos con este símbolo, ¿vale? Con una flechita encima, yendo de una posición a otra y mostrando cuál es su dirección, ¿de acuerdo? Entonces, de manera muy general, este es un vector, ¿de acuerdo? Así que representa una distancia y una dirección. Se utiliza mucho en la computación gráfica, justamente porque en la computación gráfica necesitamos todo el tiempo proyectar objetos, la proyección de imágenes de 3D a 2D, así que todo eso utiliza mucho este tema de los vectores, ¿vale? Y esto, después, vamos a hacer un paréntesis aquí, es uno de los motivos por los que se utilizan las GPUs, que son tarjetas gráficas, para el procesamiento de vectores, porque están hechas y son eficientes a la hora de realizar cálculos vectoriales de distancia vectorial y todo eso, ¿de acuerdo? Bueno, pero esto es un vector, ¿verdad? En computación no, en el desarrollo de software normalmente representamos un vector como un array, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un vector, ¿no? Con dos posiciones, es decir, con dos casillas, o sea, dos dimensiones, y en ese caso, cuando queremos representarlo en un código de programa, o en cualquier tipo de base de datos, o en un objeto computacional, en fin, lo representaríamos como si fuera un array, ¿vale? Entonces, dos dimensiones no es más que, ¿no? Si lo pensamos en términos de programación, como un array de dos posiciones, ¿vale? Así que un vector de dos dimensiones, ¿no? Es decir, que solo tiene dos ejes, lo representaríamos como un array de dos entradas. Y aquí, por ejemplo, tengo otro ejemplo. Un vector aquí con tres dimensiones sería un array con tres entradas, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí sería con siete dimensiones, siete entradas, y así sigue. Bien, entonces esa es la idea. Eso es un vector, ¿no? ¿Y por qué estos vectores se popularizaron tanto, no? ¿Por qué todo el mundo, cuando habla de inteligencia artificial, habla de vectores? Porque ahí es donde entra lo que llamamos modelos de embedding, ¿no? ¿Qué son los modelos de embedding? Es cuando tomamos objetos, textos, imágenes, videos o cualquier cosa que puedas imaginar de la vida real y tratamos de transformar eso en un vector. Imagina tomar a Rodrigo y transformarlo en un vector para ponerlo en una base de datos. Entonces, el modelo de embedding es una función que va a intentar traducir un determinado texto o un determinado objeto a un formato de vector y almacenar eso dentro de una base de datos, para que después podamos buscar otros objetos que sean cercanos o correspondan a eso. Entonces, por ejemplo, tomamos una manzana, ¿no? Supongamos que tomamos una manzana y la transformamos en un vector, y entonces esa manzana se convierte en un vector y la almacenamos en una base de datos. Tomamos un plátano, se convierte en otro vector con otras posiciones y lo almacenamos dentro de una base de datos. Tomamos un coche, lo transformamos en un vector y lo almacenamos en una base de datos. Si miras en ese espacio vectorial estos tres objetos, verás que la manzana y el plátano están más cerca entre sí que del coche, porque son objetos que representan lo mismo, en este caso una categoría de fruta, ¿vale? En cambio, un coche es otra cosa. Por eso tomamos estos vectores y aplicamos un modelo de embedding para transformar, es decir, tomamos estos objetos, aplicamos el modelo de embedding para convertirlos en vectores. Y obviamente, cuanto mejor sea el modelo de embedding, mejor será la transformación de ese objeto en vector, ¿verdad? Entonces, cuando usamos algo como ChatGPT, lo que hacen es tomar miles y miles y miles de textos, ¿no? E imágenes y todo lo demás, y transformarlos en vectores y almacenarlos en una base de datos, pero no en un vector de una, dos o tres posiciones, ¿verdad? Tres posiciones sería muy poco para aportar valor. Son vectores de miles de posiciones, así que hay más de... Es un array de más de 1000 posiciones.
Cada posición de la raíz significa algo allí, y luego intentas encontrar objetos similares. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo aquí de un modelo de embedding en acción, ¿vale? Tú sabes la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la ciudad que solo tiene DBA? No tengo ni idea de nada. La respuesta es Joinville. Es una broma, ¿verdad? Con unirse. Y luego, por ejemplo, el modelo de incrustación tomará un texto como este. ¿Qué ciudad solo tiene DBA? Aplica una transformación y este texto se convierte en este vector aquí y esto se almacena dentro de la base de datos. Y luego si tomas otro chiste y lo guardas, tal vez ese chiste estará cerca, porque son chistes, ¿no? Va a ser diferente de un texto de un poema, que no tiene nada que ver con un chiste, ¿verdad? Y así es como esas funciones y modelos de incrustación actúan. O por ejemplo, espera una imagen. También hay muchos modelos de incrustación que actúan sobre imágenes, y esa imagen se convertirá en otro vector y será almacenada dentro de esa base de datos. Entonces puedes empezar a correlacionar imagen con texto, con video, con cualquier cosa, porque todo se está convirtiendo en vector. Al final de cuentas está dentro de una base de datos. Todo se almacena como un vector y luego hay metadatos que dicen, ese vector representa originalmente aquel texto de allí o aquella imagen XPTO. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es. Por eso el vector es importante. Porque cuando haces búsquedas en modelos, en Large Language Models, ¿no? Modelos grandes de inteligencia artificial, en realidad lo que estás buscando es qué entradas están más cerca de ese vector para intentar encontrar correspondencias y resultados, ¿vale? Y ahí es donde entra en esta parte vectorial el algoritmo que es muy importante, que llamamos Nearest Neighbor Search, que en portugués sería algo como búsqueda por el vecino más cercano, que después de transformar un objeto en un vector, intentas encontrar otros vectores correspondientes para obtener esa correspondencia y así mejorar el resultado de tu pregunta, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, hago una pregunta al chat GPT, ¿no? ¿Quién descubrió Brasil? Él va a tomar esa pregunta, la va a transformar en un vector usando un modelo de embedding, va a buscar en la base de datos qué textos tienen proximidad con ese punto vectorial, ¿no? Y después va a tomar esos textos y trabajar el resultado. Pero es así como lo hace. Obviamente, el modelo de embedding es muy importante, porque si transformas un texto o un objeto en un vector malo, vas a obtener correspondencias malas. Entonces existen varios modelos de embedding públicos, ¿no? Y algunos privados. Así es como funciona la magia detrás de los vectores y la inteligencia artificial, ¿vale? Ahora, hay una aplicación muy común que utiliza vectores y poca gente sabe que es, por ejemplo, el sistema de reconocimiento facial, ¿no? Tú estaba viendo en las noticias recientemente que en São Paulo la policía consigue, con algunas cámaras distribuidas, detectar muy rápido a personas que están siendo buscadas por la justicia, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona esa búsqueda utilizando vectores? Cuando pasas frente a una cámara, esta escanea instantáneamente tu rostro y comienza a tomar una serie de medidas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mide cuál es el tamaño de tu cabeza, cuál es la distancia entre tus ojos, la distancia entre la nariz y la boca, en fin, todo, ¿no? La distancia entre una oreja y la otra, todo eso va entrando. Se va convirtiendo en entradas de un vector. Y después de que te transforma en un vector, va a una base de datos de la policía, que tiene todos los registros de todos los ciudadanos allí, ¿no? E intenta buscar cuál es la entrada más cercana. Y si encuentra a alguien que está siendo buscado, ahí suena una alarma. Entonces, en realidad, toma tu imagen, la transforma en un vector, busca en una base de datos qué coincidencias tienen esos vectores, ve si es una persona o no que está siendo buscada por la justicia. Así es como funciona, ¿no? Poca gente lo sabe, pero es uno de los principios. No es comparando píxeles, ¿verdad? Porque sería muy complejo. Ahí la persona se pone una lente y se acabó, ¿no? Porque cambia el color de los ojos, o cambia el color del cabello, o se pone un sombrero. Pero hay ciertas cosas que no puedes cambiar. Nunca vas a cambiar la distancia entre tus ojos, ¿verdad? Tendrías que hacerte una cirugía plástica. Y otros elementos pueden añadirse aquí al vector, por ejemplo, para hacer una búsqueda más profunda y más precisa, por ejemplo, que es la propia voz, ¿no? Cada persona tiene una voz única, entonces si tomas la voz de la persona, la transformas en un elemento de este vector aquí y luego haces una búsqueda con eso, aún puedes obtener un resultado más refinado. Pero obviamente en la base de datos de la policía también tendría que estar la voz de las personas convertida allí como un elemento de ese vector para que eso ayude en la búsqueda, ¿vale? Bueno, Paulo, tengo aquí un quiz bastante interesante que es el siguiente. Mucha gente no sabe la respuesta a esta pregunta, pero ¿cuántos vectores? ¿Cuál es el tamaño del vector usado por ChatGPT? Entonces, cuando tomamos un texto y ChatGPT procesa ese texto y lo almacena dentro de su modelo de datos, ¿cuántas dimensiones crees que tiene ese vector, verdad? Y ahí puse varias respuestas. Hay 3, que serían solo 3 dimensiones. No es la respuesta, ¿verdad? Con 3 dimensiones, al final no tienes mucho valor en esa entrada del vector, ¿no?
446 tampoco es la respuesta. 2006 es la fecha de mi cumpleaños. Quien quiera mandar un regalo, ¿vale? Tampoco es la respuesta. Y la respuesta es 3072. Entonces, cuando ChatGPT toma un texto, lo convierte y lo pone en su modelo, lo transforma en un vector de 3072 posiciones. ¿Te imaginas cuántas posiciones tiene? Entonces, son muchos detalles que ese texto adquiere y se transforman ahí dentro. Después intentas buscar entre otros vectores con 3072 posiciones también cercanas para intentar encontrar correspondencias. Y aquí, 65.535 es el máximo de entradas de vectores que Oracle Database puede soportar. Entonces, solo para mostrar que es posible almacenar en una base de datos Oracle hasta arreglos de hasta 65.000 posiciones, ¿vale? Así que se podría poner todo el modelo de ChatGPT, por ejemplo, en Oracle Database si fuera de interés, ¿vale? Esa era la introducción que quería hacer. Antes de que ahora entremos en cómo Oracle Database maneja los vectores, cómo los gestionamos. Y para eso vamos a hacer aquí una demostración en vivo. Pero antes solo quiero compartir el enlace de esta demostración en vivo que voy a presentar. Si quieres intentarlo en tu computadora usando este contenedor de base de datos que mostramos en el primer video, solo tienes que seguir este enlace, ¿vale? Que está el código QR en la pantalla y al escanearlo irás al taller, que serán exactamente los pasos que voy a mostrar más adelante. Y también tenemos este otro enlace que es para el caso de que solo quieras seguir las instrucciones, ¿de acuerdo? Y no cargar todo el taller. ¿Vamos a empezar? Vamos allá. Entonces, vamos a abrir esta demo para mostrar cómo funciona esto. Bueno, ahora vamos a hacer la demo mostrando cómo podemos almacenar estos datos en Oracle Database. Entonces voy a empezar y lo primero que hago es exportar mi wallet para poder conectarme usando SQLCL. Aquí me estoy conectando usando el usuario admin. Una vez más, esta es una base de datos que creamos con el contenedor que hicimos en el primer video y la contraseña del usuario admin es RodrigoBa23. Entonces, lo primero aquí, creé una tabla y ahora, desde la versión 23, tenemos el tipo vector. Así que es un tipo de columna, igual que puedes crear una columna de tipo texto, numérico o booleano. Ahora también podemos crear una columna de tipo vector, ¿vale? Entonces aquí hay una tabla llamada T1 con esta columna de tipo vector. Entonces, si describo la tabla T1, vemos que fue creada y aquí vemos dos asteriscos, ¿vale? El prim es porque, como no especifico nada, lo deja libre. ¿Qué significa este primer campo aquí que está como asterisco? Es la cantidad de entradas, el tamaño, el número de dimensiones que quiero para ese vector. Entonces, el asterisco significa que este vector puede guardar tantas posiciones como sean necesarias hasta el límite de 65.000, ¿vale? Y el segundo campo es cuál va a ser la forma de almacenar los datos de ese vector. Cuando pongo asterisco, por defecto lo hace como float 32, pero podría ser float 64 o un número entero, dependiendo del tipo numérico que quieras almacenar en ese vector, ¿vale? Entonces, como no digo nada, él hace asterisco punto asterisco y aquí puedo insertar en esta tabla varias entradas de vectores. Entonces, aquí, por ejemplo, es un vector de 3 posiciones, son 3 números, ¿vale? Es importante notar que como Oracle es una base de datos estadounidense, ¿no? Utiliza la notación americana de punto y coma. Entonces el punto aquí es como si fuera nuestra coma. Es para separar los decimales, mientras que la coma aquí está separando diferentes entradas. Entonces aquí es como si fuera un coma 1, ¿no? Un número decimal, y aquí está el segundo número y aquí el tercer número. Entonces aquí es un vector de 3 posiciones, siendo los 3 números decimales. Otro vector de 3 posiciones. Aquí hay 2 vectores de solo una posición y este último de 5 posiciones, ¿vale? Entonces, como mi columna era libre, puedo insertar cada vez un vector con un determinado número de dimensiones, ¿de acuerdo? Bueno, Rodrigo, ahí en el momento en que hiciste el insert, ¿no? Entonces, si miras ahí en el primer vector, es un punto 1, ¿verdad? 2.7. Pero en el momento en que lo trajiste, ¿no? Digamos, hiciste la recuperación del dato haciendo un select, el número ya vino, digamos, con una notación diferente, ¿verdad? ¿Por qué sucedió eso? Eso sucede, Paulo, por la forma en que el número decimal es almacenado, es decir, en una base de datos que almacena datos en binario, ¿no? Entonces, esto es por el float, por la forma en que el float 32 es manejado cuando lo transformas. No es que el número se guarde simplemente en formato de cadena, porque sería muy sencillo, ¿no? Tomas un punto 1, lo transformas en una cadena y lo guardas, ¿verdad? Se guarda en base 2. Entonces, cuando intentas tomar el número 1.1, por ejemplo, y guardarlo en base 2, tienes esa dificultad, y es por una limitación de la forma en que se almacena. Entonces, solo para intentar explicar un poco mejor, si fuera 1,5 quedaría perfecto, ¿vale? Ahora, como es un
Tanto que aquí, déjame ver si tengo en este ejemplo 1,5. No hay, ¿verdad? O 1,25, ¿por qué? Porque 2 elevado a la menos 1 podría descomponerse. Y 2 elevado a la menos 1 no es más que 0,5, ¿verdad? Es 1 sobre 2. Ajá. Y 2 elevado a la menos 2, que es 0,25, también podría almacenarlo de forma perfecta, porque cuando toma el número a partir de la coma, pasa a ser en base 2 menos 1, 2 elevado a la menos 2, 2 elevado a la menos 3. Entonces, al final no logra dejar el número en un formato perfecto. Necesitarías infinitos bits para eso. Pero resumiendo, como en un vector siempre estás intentando hacer una búsqueda aproximada de uno con el otro, eso no impacta en nada nuestra cuestión vectorial aquí, ¿vale? Ah, vale, genial. Bueno, continuando, ahora voy a crear otra tabla. De hecho, antes de crear una tabla, voy a hacer una actualización. Entonces actualicé la tabla T1 aquí y ahora transformé todos los vectores en esta entrada. 1,9, menos 5.02 y 4. Y vemos que actualizó todas las filas, ¿verdad? Porque no puse una cláusula where aquí. Voy a crear una segunda tabla. En esta segunda tabla ahora tengo una columna ID, una columna nombre y un vector. Una vez más, no lo especifiqué. Entonces, si hago un desc aquí, él toma la notación asterisco punto asterisco, ¿verdad? Y ahora estoy insertando 5 entradas más aquí en esta tabla. Pero ahora también estoy pasando el ID y una descripción aquí, un nombre, ¿vale? Entonces ves que podemos trabajar. El vector no necesita estar solo en la tabla. Puede estar con otras columnas que lo complementan y le dan sentido, ¿vale? Y luego, cuando hago un select, es una vez más esa cuestión del punto decimal, ¿verdad? Aquí, como mencioné, el 0,5, ves que no lo aproximó porque la notación de 0,5 puede representarse perfectamente en binario, ¿vale? Aquí también puedo hacer una actualización de solo una entrada. Entonces actualicé la entrada 2 a otro valor y también puedo eliminarla, ¿vale? Así que todas las operaciones que puedo hacer con SQL en una tabla, puedo hacer lo mismo con vectores. Es solo un tipo nuevo de columna que tengo en esa tabla. Bien, entonces aquí eliminé dos registros. Estoy creando una tercera tabla con 3 columnas de vectores ahora, ¿vale? Entonces B1, B2 y B3 son 3 columnas de vectores. Las 3 columnas con formato comodín, ¿no? Como yo lo llamo. Lo que significa que puedo tener tantas dimensiones como quiera y todas en float 32. Y aquí veo que en una sola fila, para la primera, inserté 3 dimensiones. Aquí una dimensión y aquí 2 dimensiones. Y entonces puedo hacer un select para mostrar que los datos se insertaron correctamente. Una tabla más. Ahora, por primera vez, estoy restringiendo aquí el objeto vector, no lo dejé abierto. Estoy diciendo que este vector aquí es de solo 3 posiciones y quiero almacenarlo como float 32, ¿verdad? Entonces, si ahora intento insertar en esta tabla, puedo hacerlo porque estoy insertando un vector de 3 posiciones. Así que puedo hacerlo varias veces con un vector de 3 posiciones, que siempre lo va a permitir, ya que ese es el requisito de este vector. Pero puedes ver que si intento aquí insertar un vector de solo una posición, da un error, ¿verdad? Dice, insertaste uno cuando el mínimo necesario son 3, ¿vale? Entonces, en este caso, solo puedo insertar en esta tabla vectores de 3 posiciones. O si intento insertar 4, da el mismo error, pero diciendo que intentaste 4 cuando el límite son 3. O si intento insertar algo absurdo como una letra aquí, ¿no? Que no es un valor numérico. También va a decir que esto aquí, este tercer valor aquí, no es un número ni infinito, entonces no puede ser insertado, ¿vale? Así que da este error aquí por causa de esta A al final, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con los ejemplos de vectores, ¿no? Aquí en la tabla 5. Ves que aquí fui bastante flexible, ¿verdad? Creé 7 columnas de vectores en esta tabla y la primera aquí con 3 dimensiones, 2 dimensiones, una, libre, libre. Y aquí también, el tipo de dato almacenado, mantuve float 32 en el primero, en el segundo ya pasé a float 64. O sea, voy a usar 64 bits para almacenar esta entrada del vector. Entonces puedes tener una precisión mucho mayor. Aquí estoy guardando el formato entero de 8 bits y cuando es asterisco una vez más, va al valor predeterminado que es float 32, ¿vale? Entonces creé esta tabla, estoy describiendo la tabla para mostrar su estructura y logré insertar una vez más varias entradas en esta tabla y también acceder a esas entradas, ¿vale? En un momento vamos a ver cómo hacer búsquedas por proximidad aquí en estos objetos. Tabla 6, un ejemplo más. Este ejemplo creé la tabla sin la columna vector para demostrar que si hoy tienes una tabla que no tiene vectores y mañana quieres añadirlos, puedes ejecutar un alter table aquí y agregar una columna de vectores en una tabla como cualquier otra operación normal de base de datos para añadir una columna, ¿vale? Entonces puedes añadirla y puedes aquí también añadir una segunda columna, ¿vale?
Entonces puedes añadir libremente nuevas columnas de vectores en una tabla y también eliminar una columna, ¿vale? Si la añadiste, pero ya no quieres esa columna de vector, puedes usar un drop column aquí para eliminarla. Y aquí vemos que la tabla 6 está con la columna 1. También se puede usar el create table as select, es decir, estoy creando una tabla basada en el contenido de otra tabla. Eso es totalmente posible, ¿vale? Entonces, la tabla T7 aquí tiene las entradas de la tabla 3, ¿vale? Y la misma estructura. Y por último, quiero mostrar que también podemos usar ese vector, ¿no? Esa función vector sin ninguna tabla, solo para traer el objeto puro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hago un select vector 0, 0, 0, punto, 0,0, y aquí me trae un vector de dos posiciones, 0 y 0. Entonces puedo, por ejemplo, poner 10 y 0 y me trajo dos posiciones aquí, la posición 10 y la posición 0. Si te estás preguntando qué significa ese E001 al final, ¿no? E000. Eso es la forma formato científico de representación de números. Y significa exponencial, que no es más que base 10, y el 1 aquí al final quiere decir que es 10 elevado a la 1. Entonces 1, ¿ves? Busqué por 10 y me trajo 1 por 10 elevado a la 1, ¿no? O sea, 1 por 10 que es 10. Aquí busqué por 5. Me trajo 5. ¿Dónde está? Mira, aquí busqué por 0, puse 0 y luego 5, y entonces me trajo el 0 y el 5 por e elevado, o sea 10 elevado a la 0, que es 1, o sea 5, ¿verdad? Entonces, él siempre intenta poner el número con una cifra y usa la base 10 para mostrar si es un número decimal o un número mayor, ¿vale? Entonces, esta es la notación científica. Vector 4 y 3, entonces él trae 5 menos 2. También puede haber números negativos así, por ejemplo, menos 3, menos 4, y así sucesivamente, ¿vale? 3.14, 2.718 y así sigue. Solo algunos ejemplos para mostrar que sí, puedo usar este select vector aquí libremente. Ahora vamos a empezar con la distancia. Recuerda que lo principal aquí en la inteligencia artificial es buscar proximidades entre vectores. Puedo usar esta función vector distance para que me diga cuál es la distancia entre un punto y otro punto. Aquí, distancia euclidiana, ¿no? Que es trazando una línea recta. Cualquier distancia entre esos dos puntos. Entonces, aquí un vector que está en la posición 0, 1, 0, 0 y otro que está en la posición 10, 0, sería similar a este caso aquí. Déjame abrir un ejemplo. En este caso aquí, tengo un vector aquí en 0, 0 y otro punto en 10, 0. ¿Cuál es la distancia entre estos dos? Y la respuesta es 10, ¿verdad? La distancia es 10. Aquí 10, 0 quiere decir 10, ¿no? Puedo poner aquí la función toNumber solo para convertir ese string a texto para quitar el decimal. O, por ejemplo, ahora quiero encontrar la distancia, otro ejemplo, de un vector que está en la posición 0, 0 con otro que está en la posición 0, 5. Entonces sería este caso aquí, ¿vale? Uno en 0, 0, el otro en 0, 5. La distancia es básicamente 5, ¿vale? Y aquí hay otro caso más. Uno está en la posición 0, 0 y el otro está en la posición 4, 3. ¿Cómo se calcula esta distancia aquí? Teorema de Pitágoras, ¿no? Para quienes no faltaron a las clases de matemáticas en la secundaria, recordarán que sí, la distancia aquí es este número, es la raíz de este número al cuadrado, más este número al cuadrado, la raíz de 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Entonces vemos que también podemos usar Oracle Database para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más y nada menos que lo que está haciendo es calcular la distancia entre dos puntos aquí, ¿vale? Que en este caso sería 5. Y ahora voy a crear una tabla para que hagamos otros tipos de búsquedas, ¿de acuerdo? Esta tabla aquí, Paulo, es una tabla en la que voy a insertar 9 números y cada número será un vector en una determinada posición, ¿vale? Entonces estoy insertando aquí, miren, estos 9 números, que son estos 9 vectores en las posiciones 3, 3, 5, 3, 7, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 7, 5 y 3, 7, 5, 7 y 7, 7. Entonces, de forma visual, solo para que entiendan lo que estoy insertando en esta tabla, son estos 9 puntos. Cada punto tiene su ID y su posición en este espacio de 2 dimensiones. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Porque ahora voy a usar Oracle Database de una forma muy simple y solo ilustrativa para buscar, por ejemplo, cuando coloque un punto aquí en el medio, cuáles son los vectores más cercanos a ese punto. Entonces, supongamos que pongo un punto aquí y quiero encontrar cuáles son los vectores más cercanos a ese punto. La respuesta va a ser primero el vector 2, ¿no? Porque visualmente se puede ver que es el más cercano a ese punto. Y después el 1 y el 3 van a estar empatados aquí, porque está justo en el medio, ¿no? Entonces, usando Oracle Database, puedo hacer una consulta para hacer esa pregunta.
Entonces, primero, simplemente estoy listando los objetos, y aquí estoy buscando en el punto 5, 0, quiero ordenar y buscar solo los 3 primeros más cercanos a ese punto. O sea, el punto 5, 0 es aquí, ¿no? ¿Cuáles son los 3 más cercanos? Entonces, ejecuto esta consulta y me dice, el 2, luego el 1, luego el 3, que es lo que habíamos concluido, ¿no? Entonces, ¿ves cómo podemos usar esta búsqueda vectorial dentro de una base de datos Oracle? Vamos a hacer otra búsqueda. Vamos a hacer otro ejemplo ahora. Supongamos que ahora mueva este vector hacia la izquierda, lo coloco en la posición 3, 0. ¿Cuáles van a ser los más cercanos, verdad? Primero será el 1, luego será el 2, ¿no? Después tengo dudas si es el 3 o el 4, ¿no? Porque visualmente no está tan claro cuál es el más cercano. Probablemente es el 3, que sé que está un poco más desplazado hacia la derecha. Entonces podemos poner esto en una consulta, ¿no? Lo puse en la posición 3, 0. Quiero tomar los vectores por proximidad, entonces realmente es 1, 2 y 3, entonces este, después este, ¿vale? Y así sigue, ¿de acuerdo? Ahora si quiero, por ejemplo, encontrar los más cercanos al punto central, van a ser estos 4 de aquí, sin duda, después serán los siguientes, ¿no? Trazamos un círculo aquí y vemos que son los más cercanos. Entonces, lo mismo, puedo ejecutar aquí una consulta. Viene primero el 5, que es el propio punto, ¿no? Que está escondido aquí atrás, está el 5, después viene el 2, el 8, el 6 y el 4, ¿vale? Entonces, Paulo, eso era lo que quería mostrar, ¿no? Que con la base de datos Oracle, la base de datos no te entrega la inteligencia artificial ejecutándose, te entrega una plataforma para que desarrolles aplicaciones que utilicen IA generativa o cualquier otro tipo de capacidad de la inteligencia artificial que necesite vectores para que desarrolles tu sistema. Incluso tiene una parte de inteligencia artificial que ahí no tiene nada, no tiene que ver con esta parte de vectores, que es poder conectar la base de datos Oracle a un Large Language Model para que convierta texto en select. Entonces tú dices, en vez de, por ejemplo, hacer un select columna from tabla, haces select AI y le pasas un texto. Quiero los 3, empleados que tienen el salario más alto. Y entonces él convierte eso en una consulta, pero usa un Large Language Model para eso. Pero lo principal de Oracle Database es que ahora, con este tipo de datos de vectores, puedes desarrollar tus propias aplicaciones usando estos algoritmos de NNS, ¿no? Que es del vecino más cercano, para utilizar búsquedas de vectores y traer resultados consistentes y de valor para tu aplicación. Vaya, muy interesante este tema, ¿eh, Rodrigo? Y además trayendo lo que el mercado ya viene mostrando, ¿no? Sobre inteligencia artificial, entendiendo un poco más lo que hay detrás, ¿no? Porque hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, se refiere mucho a los chatbots y todo eso, pero para que todo eso funcione, en el backend tenemos varias tecnologías funcionando en paralelo y una de ellas es la base de datos, ¿no? Sí, y una de las más importantes, ¿no? La aplicación, sin duda, pero tener una base de datos con vectores que te brinde esa respuesta de forma ágil para que puedas reunir información y responder al usuario es fundamental. Eso, Rodrigo, solo trayendo un poco más, esas funcionalidades que mostraste también pueden ser realizadas por esa interfaz web. Y luego puedes ejecutar estas mismas consultas o crear estas tablas, todo usando la interfaz web de forma completamente transparente, como lo estamos haciendo aquí usando SQLCL, que es la línea de comandos SQL para Oracle, ¿verdad? Pero también sería posible hacerlo todo a través de la interfaz web sin ningún problema. Oh, genial. Bueno, chicos, espero que como yo haya aprendido mucho de estas clases. Al principio tuvimos la construcción y la configuración de la base de datos, levantando el podium, levantando los contenedores para que pudiéramos utilizarlos a lo largo de las clases. En un segundo momento también hablamos sobre DocumentDB y las funcionalidades que Oracle ofrece allí, como las APIs de MongoDB. Hablamos un poco también sobre documentos JSON, ¿no? Sí, la forma de manipulación. Comentamos también sobre bases de datos relacionales y JSON, cómo pueden trabajar juntos. Y también ahora trajimos estas cuestiones de vectores. Y si se dan cuenta, presentamos una base de datos que puede ofrecer diversas funcionalidades para que podamos trabajar en el día a día dentro de la empresa. Rodrigo, muchísimas gracias por compartir tu valioso conocimiento también, por la excelente colaboración de Oracle con Alura, para que podamos traer este importante y valioso material educativo para todos nuestros estimados alumnos. Muchas gracias por tu participación y hasta la próxima. Yo soy quien agradece, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.